pasé hambre sin decirle a nadie. Entonces mi hijo dijo, mamá, te envío 5,000 pesos cada mes. ¿Cómo? Si yo nunca recibí nada. Cuando la verdad salió a la luz, ni mi propio hijo lo creyó. Carmen Ramírez siempre creyó que la mayor recompensa en la vida era haber criado a un hijo de buen carácter, alguien capaz de enfrentar el mundo y convertirse en un hombre íntegro. Tras la muerte de su esposo, se aferró a ese orgullo como si fuera la única razón para seguir adelante. A sus 65 años, vivía sola, cuidaba la casa con el mismo esmero de décadas atrás y encontraba fuerzas en el recuerdo de los tiempos en que la familia estaba unida. Esteban, su único hijo, había alcanzado el éxito, era respetado en los negocios y admirado por los vecinos. Para Carmen, era motivo de alegría ver que todo lo que sembró había florecido. En el Día de las Madres, él llegó a visitarla. Carmen se preparó como lo hacía en todas las fechas especiales, arregló la mesa, sacó la vajilla que guardaba para ocasiones importantes y esperó con el corazón encogido por la expectativa. Esteban llegó, la abrazó con cariño y se sentó a conversar. Era un momento sencillo, de esos que parecen comunes, pero que para ella tenían un valor inmenso. Fue entonces que, en medio de una charla tranquila, Esteban le hizo una pregunta que la dejó sin piso. Mamá, ¿estás disfrutando los 5,000 pesos que te envío cada mes? Este canal es nuevo, ayúdanos a crecer en YouTube, suscríbete para no perderte los próximos videos. Carmen quedó en silencio. Su sonrisa se desvaneció y durante unos segundos no pudo reaccionar. Él hablaba con tanta seguridad que la desconcertó. Su mente giraba en círculos, ¿de qué dinero hablaba? Ella nunca había recibido ni un solo peso. Esteban, al notar la mirada de sorpresa de su madre, insistió, como si reafirmara algo que daba por hecho. Dijo que desde principios de año enviaba esa cantidad cada mes, sin fallar ni uno solo. La reacción de Carmen fue una mezcla de asombro y miedo. Asombro porque ese dinero jamás llegó a sus manos, y miedo porque, por un instante, se preguntó si acaso estaba perdiendo la memoria. ¿Sería que su mente ya no funcionaba bien? La duda le dolió más que la falta del dinero. Para una madre que siempre fue el pilar de la familia, la simple idea de estar perdiendo la lucidez era aterradora. Trató de explicar con calma que nunca recibió esa cantidad, pero sus palabras salieron temblorosas, como si ni ella misma creyera lo que decía. Esteban, intrigado, frunció el ceño. Volvió a preguntar, detallando los depósitos, como si buscara una confirmación que no llegaba. Carmen, sentada frente a él, sintió que el corazón se le encogía. Quiso creer que era solo un malentendido, pero la sensación de que algo más grande se escondía tras esa historia empezaba a crecer dentro de ella. Mientras tanto, tras el impacto inicial, una memoria cruzó su mente, los últimos meses habían sido difíciles. Tuvo que recurrir a la ayuda de la iglesia para comprar alimentos básicos. Las cuentas se acumulaban, y aún así nunca le dijo nada a su hijo. No quería preocuparlo, no quería parecer una carga. Ahora, al escucharlo hablar de un dinero que nunca llegó, cada dificultad reciente adquiría un nuevo significado. ¿Y si de alguna manera ese apoyo realmente existía, pero alguien lo desviaba antes de que llegara a sus manos? Carmen mantuvo la calma por fuera, pero por dentro las preguntas se multiplicaban. Si Esteban tenía razón, alguien le había mentido. Si Esteban estaba equivocado, ¿por qué tenía tanta convicción? Nada tenía sentido. El aire parecía pesado y el silencio entre ellos se volvió incómodo. Esteban intentó cambiar de tema, pero la duda quedó flotando. Carmen, en silencio, sintió que esa conversación era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que podía sacudir todo lo que creía estar seguro. El resto de la visita transcurrió de forma extraña. Esteban, creyendo que había hecho feliz a su madre con su generosidad, no notó la tormenta que había dejado en su interior. Carmen sonrió para disimular, pero en cuanto la puerta se cerró tras su hijo, dejó escapar un suspiro cargado de angustia.
Su corazón latía desbocado y, por primera vez, se sintió perdida dentro de su propia casa. Algo andaba mal, y descubrir qué era realmente no sería fácil, pero era algo doloroso e inevitable. Esteban se fue de la casa de su madre creyendo haber hecho un gesto hermoso, pero Carmen quedó abrumada por un peso que no podía ignorar. Esa noche, se acostó, pero el sueño no llegó. Las palabras de su hijo resonaban como martillazos: los 5,000 pesos que te envío cada mes. Si eso era cierto, ¿a quién estaba llegando ese dinero? Los días siguientes fueron de inquietud. Carmen recordaba cada detalle de sus conversaciones anteriores con Valeria, la esposa de Esteban. La nuera siempre aparecía sonriente, con comentarios sobre viajes, restaurantes, ropa nueva. Carmen nunca cuestionó de dónde venía tanto lujo, pero ahora cada recuerdo parecía una pista oculta frente a sus ojos. Esteban, por su parte, empezó a sentir una extrañeza dentro de sí. Si su madre decía la verdad, ¿cómo desaparecía el dinero? Decidió investigar. Fue al banco, pidió copias de los estados de cuenta y revisó todo con atención. El impacto fue inmediato: las transferencias existían, pero el destino no era Carmen. El dinero iba directamente a la cuenta de Valeria. El corazón de Esteban se encogió. Confiaba ciegamente en su esposa, creía que ella cuidaba a su madre con cariño. ¿Qué otra cosa podía explicar esos depósitos? Llevó los documentos a casa, esperando que Valeria aclarara el malentendido. Cuando le mostró los extractos bancarios, ella respiró hondo, sonrió como quien no se inmuta y respondió con naturalidad. Amor, estaba ahorrando todo para darle una sorpresa a tu mamá. Quería juntar una buena cantidad y entregársela de golpe, como un regalo especial. Las palabras sonaban convincentes, y Esteban, confundido, estuvo a punto de creerle. Pero la duda no desapareció. Para confirmar, decidió visitar la casa de su madre. Buscó señales del dinero, alguna caja fuerte escondida, una bolsa con billetes, algo. Solo encontró una pequeña cantidad guardada. Era mucho menos de lo que había sido enviado durante todos esos meses. Fue en ese momento cuando la máscara de Valeria empezó a resquebrajarse. La ropa cara, los perfumes importados, las fotos en lugares lujosos, todo adquiría ahora otro significado. Carmen, que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir, jamás vio un solo centavo de esos depósitos. Mientras tanto, Valeria exhibía un estilo de vida que ni siquiera se ajustaba a la fortuna de Esteban. Carmen, por su parte, observaba desde la distancia. Percibía el frío en la mirada de su nuera y la forma en que cambiaba de tema cada vez que el dinero salía a colación. No necesitaba pruebas para sentir que algo andaba mal. Pero lo que no imaginaba era hasta dónde estaba dispuesta a llegar Valeria para mantener su secreto intacto. Esteban creía haber cerrado la duda, pero la verdad es que el veneno ya había sido sembrado dentro de su hogar. Valeria se dio cuenta de que estaba en peligro. El descubrimiento de los extractos podría derrumbar toda la fachada que había construido. Y, como siempre hacía, decidió actuar no con remordimiento, sino con manipulación. Empezó de forma sutil. En conversaciones triviales, insinuaba que Carmen estaba volviéndose confusa. Decía que su suegra olvidaba cosas, repetía historias, que parecía desorientada. Esteban, aún dividido entre la confianza en su esposa y el amor por su madre, escuchaba sin darle mucha importancia. Pero la repetición constante de esas frases iba sembrando dudas en su mente. Valeria intensificó su plan. Un día por la tarde, llegó de sorpresa a la casa de Carmen acompañada de una médica. Con su misma sonrisa dulce de siempre, dijo que estaba preocupada por la salud de su suegra y que sería bueno hacer una evaluación. Carmen se extrañó, pero aceptó la presencia de la doctora, aunque incómoda. La consulta fue breve, marcada por preguntas inconexas y miradas que parecían más bien juicios. Al final, Valeria agradeció como si estuviera cuidando de su familia. El objetivo era claro: construir la imagen de que Carmen estaba perdiendo la lucidez. Días después, fue la propia Valeria quien le sugirió a Esteban que sería necesario iniciar un proceso de tutela para proteger a su madre, controlar sus finanzas y administrar su vida. Con cada palabra suya,
Carmen era empujada hacia la posición de una mujer frágil, incapaz de cuidar de sí misma. Carmen sintió el golpe como una puñalada. No le bastaba con haber sido privada del apoyo económico, ahora intentaban robarle también su independencia. Ella, que siempre había sido fuerte, que atravesó el duelo y la soledad sin doblegarse, estaba siendo pintada como alguien en decadencia. El silencio en su casa ya no era de paz, sino de opresión. Era como si su propia voz estuviera siendo borrada. Los meses siguientes fueron duros. Esteban, confundido, empezó a distanciarse. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas cada vez más cortas. Carmen sentía que entre ellos crecía una barrera. La soledad pesaba más que nunca, pero lo que más dolía era ver a su propio hijo dudando de su cordura. Valeria, satisfecha con el avance de su trama, creía tener el control. Pero, en el fondo, subestimaba dos cosas: la fuerza de una madre que se niega a ser borrada y el hecho de que los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Raúl Mendoza conocía a Esteban desde hacía años. No era solo su contador, sino también un amigo de confianza, de esos que siguen cada detalle de los negocios y notan cuando algo no cuadra. Fue durante una revisión rutinaria que notó irregularidades, pequeñas retiradas, transferencias inusuales y gastos registrados en cuentas paralelas. El rastro estaba bien oculto, pero no lo suficiente como para escapar de sus ojos expertos. Intrigado, Raúl decidió investigar más a fondo. Cruzó datos, analizó facturas, comparó extractos. Lo que encontró fue devastador. Valeria llevaba tiempo desviando recursos no solo del dinero destinado a su suegra, sino también de la empresa de su propio marido. Los números no mentían. Viajes de lujo, compras extravagantes e incluso un alquiler mensual que no aparecía en ninguna hoja oficial. Siguiendo ese rastro, descubrió un apartamento registrado discretamente a nombre de un tercero. Raúl no pudo contenerse. Fue a ver a Esteban y le entregó todo, carpeta por carpeta, prueba por prueba. Al principio, Esteban se resistió. Su mente luchaba contra lo evidente. ¿Cómo aceptar que la mujer con quien compartía la vida, la persona en quien más confiaba, fuera capaz de una traición tan grande? Raúl, firme, fue claro: aquello no era una interpretación, eran hechos concretos. Dinero desaparecido, cuentas secretas, una dirección oculta. Esteban, abrumado por el impacto, decidió ir al apartamento. Al llegar, encontró más de lo que sospechaba. Muebles caros, objetos personales de Valeria y fotos junto a otro hombre. Cada detalle era un golpe directo. No se trataba solo de robo, también de infidelidad. El mundo que él creía sólido se desmoronaba ante sus ojos. El regreso a casa fue en silencio. Esteban miraba a Valeria como si estuviera frente a una desconocida. Cuando la enfrentó, ella intentó repetir su juego habitual: justificaciones, lágrimas forzadas, promesas de cambio. Pero esta vez, la verdad era demasiado pesada como para ocultarla. Esteban ya no podía aferrarse a excusas. Recordó a su madre, los momentos en que dudó de ella, las insinuaciones que permitió escuchar. La vergüenza lo consumía. Fue a ver a Carmen, entró en su casa casi sin poder levantar la mirada y le pidió perdón. Las palabras salieron cargadas de arrepentimiento. Reconoció que había permitido que el amor por su esposa opacara el respeto por su madre. Carmen, emocionada, lo escuchó en silencio. No había rencor en sus ojos, solo la tristeza de quien ha sufrido más de lo que merecía. Ese mismo día, Esteban rompió con Valeria. Ella, sin posibilidad de defensa, abandonó la casa llevándose solo una parte de los bienes que aún logró rescatar. No miró atrás. Su ausencia, aunque dolorosa, también fue un alivio. El veneno por fin había abandonado a la familia. Esteban, ahora libre de ilusiones, necesitaba reconstruir no solo sus negocios, sino también su relación con su madre. Y Carmen, aunque herida, sabía que aquel era el inicio de un nuevo capítulo. El tiempo diría si el perdón pedido sería suficiente para sanar las cicatrices. Esteban volvió a visitar la casa de su madre como lo hacía cuando era joven.
Al principio, entre ellos había un silencio pesado, un espacio marcado por el dolor de lo ocurrido. Carmen no estalló en acusaciones ni repitió sus penas del pasado. Solo dejó claro algo esencial: no renunciaría a su independencia. Aceptaría a su hijo, pero no permitiría que intentara compensar su error controlando su vida. Esteban le ofreció que fuera a vivir con él. Carmen lo rechazó sin dudar. La casa donde vivían no era solo paredes viejas, era parte de su identidad, el recuerdo de su esposo, de la infancia de su hijo, de su propia historia. Abandonarla sería como entregar otro pedazo de sí misma. Su hijo lo entendió, y esta vez, respetó su decisión. Entre ellos nació una nueva forma de relación, construida sobre transparencia y límites claros. Con el paso de los meses, la herida comenzó a sanar. Esteban retomó su vida, y una nueva relación apareció en su camino. Era inevitable que Carmen sintiera temor, ya había visto cómo una nuera intentó destruirla. El tiempo demostró que su intuición no fallaba. La nueva pareja de Esteban, aunque de forma más sutil, también intentó alejarlo de su madre. Pequeños comentarios, insinuaciones discretas, invitaciones que siempre la excluían. La diferencia fue que ahora Esteban estaba alerta. Al percibir las maniobras, no dudó. Enfrentó la situación y, por primera vez, puso a su madre en primer lugar. Escogió preservar el vínculo que acababa de reconstruir, aunque eso significara romper otra vez una relación amorosa. Fue ese gesto lo que Carmen necesitaba para sentir que, por fin, su hijo había aprendido del pasado. Carmen no se dejó consumir por el rencor. Al contrario, se levantó más fuerte. Recuperó su autoestima, volvió a encontrar la paz de vivir sola sin sentirse abandonada y, sobre todo, entendió que su dignidad jamás podría ser arrebatada por nadie. El dinero perdido ya no importaba. Lo que realmente contaba era el respeto ganado, la confianza restaurada y la certeza de que nunca más sería tratada como alguien invisible. La verdadera victoria de Carmen fue demostrar que el amor propio es una armadura inquebrantable. Su historia dejó claro que la vida puede herirnos, pero no define nuestro valor. La lección resuena como un mensaje poderoso: cuando aprendemos a poner límites, a vivir con coraje y dignidad, somos capaces de transformar incluso la mayor traición en un renacimiento. Y por eso, Carmen, a sus 65 años, no es recordada como una mujer traicionada, sino como un ejemplo de fortaleza silenciosa. Porque su venganza más grande no fue destruir a quien la engañó, sino vivir libre, amada y respetada, un triunfo que ninguna mentira pudo robarle. Este canal es nuevo y nació para llevarte historias como la de Carmen, historias que muestran cómo es posible transformar el dolor en fuerza, recuperar la autoestima y vivir con dignidad. Incluso después de las mayores traiciones. Suscríbete, comparte y continúa con nosotros en este camino de vida y transformación.